Hola, ¿qué tal están? Espero se encuentren bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo insertar código JavaScript en su documento HTML. Mi nombre es Ryan Comino y soy desarrollador web ya hace 5 años. Existen 3 formas de insertar código JavaScript en HTML y pues al final de este video van a entender cuál es la forma más adecuada y con mejor práctica para insertar ese código en HTML. Pues sin más, vamos a pasar a lo que sería el código. Ok, ya nos encontramos acá en el documento HTML, ok, con la estructura preparada para la explicación. Y pues antes de comenzar, para aquellos que no tienen conocimiento sobre lo que es JavaScript y para que se les haga un poco más fácil la explicación, entiendan que HTML crea la estructura de un documento o crea la estructura de una página. CSS le da el estilo y JavaScript da el dinamismo. Por ejemplo, en los formularios para las validaciones lo hacemos con JavaScript. También podemos crear acciones a través de botones con JavaScript. Todo lo que es dinámico, todo lo que se mueve en la página, por ejemplo, a la hora de crear un carrusel de fotos, ese tema de que pasen las fotos, eso lo podemos hacer con JavaScript. Entonces, vamos a empezar ahora sí. La primera forma de insertar código JavaScript en un documento HTML es a través de un mismo elemento. ¿Cómo lo hacemos? Creamos un botón que dé una palabra clic fácil y un párrafo. A este párrafo no le vamos a agregar nada de contenido, solamente un atributo ID y le vamos a poner párrafo. Recuerden que ustedes pueden poner el nombre que quieran. Guardamos cambio, vamos al navegador y fíjense que por ahora solamente vemos el botón. No vemos el párrafo, perdón. Entonces, tenemos que crear ese código JavaScript. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a crear una función onClick. Lo que hace es que cuando la persona haga clic, ejecuta una acción. Y vamos a poner document.getElementById. Llamamos este identificador único que está acá. Recuerden que tiene que ser el mismo, exactamente igual la palabra, porque si no, no va a funcionar. .innerHTML y aquí le vamos a poner igual a date. ¿Okay? No se asusten por esta línea de código, esto es JavaScript y ahorita estamos solamente con HTML, pero más adelante compartiré un curso con ustedes de JavaScript y lo importante es que ahora entiendan cómo insertar código JavaScript, ¿ok? Las posibles formas. Entonces ya acá guardamos los cambios y cuando vamos al navegador y hacemos clic en ese botón, fíjense lo que pasa, me muestra la fecha actual. ¿Por qué? Porque les explico, acá nosotros estamos creando una función que con esto llamamos al identificador 1, que es el párrafo, o sea, este elemento, y pues le aplicamos una función que de tipo de que me muestre la fecha. Cuando yo hago clic me va a mostrar la fecha acá en el párrafo. Entonces, esa es la primera forma de insertar código JavaScript. La segunda es a través de un script dentro del mismo documento HTML. Y como buena práctica les recomiendo que ese script esté al final del body, sin salirse del body, pero sí al final. Entonces creamos el script y dentro del script creamos una función. Vamos por ahora a comentar este botón para no confundirnos y por ahora solo vemos nada, ¿ok? Ni botón ni párrafo porque el párrafo no tiene un contenido, solo un identificador único. Entonces en el script nosotros vamos a llamar este párrafo de esta manera, más o menos igual acá que acá. Document.getElementById para llamarlo por su identificador único, el mismo nombre y ponemos acá punto innerHTML igual acá y ahora le vamos a agregar en esta ocasión una frase que diga esto es gracias a JavaScript, ok. Entonces guardamos cambios y vamos al navegador y fíjense que tenemos ya información en el párrafo, pero nosotros no lo pusimos acá. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creando un script donde estamos llamando a ese párrafo a través de su identificador único y pues le creamos la frase. Entonces, esta es la segunda forma. Vamos a separarlo acá para que lo tengan como referencia. Forma 1 y esta es la segunda forma, ¿ok?
de insertar código JavaScript en HTML. Forma 2. Entonces, hay una tercera forma y es la que yo más les recomiendo y es a través de un archivo externo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues creamos un nuevo archivo, el nombre ustedes le ponen el que ustedes quieran, le pueden poner cualquier cosa. Yo le voy a poner script. ¿Ok? Importante, esto sí es importante y siempre un archivo JavaScript tiene que terminar en .js, ¿ok? Así como el index, el HTML tiene que terminar en .html para que el navegador lo reconozca, JavaScript también tiene que terminar en .js, ¿ok? JS. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dentro de este script vamos a llamar este identificador único, pero vamos a hacer todo, por ejemplo, a través de una función. Yo voy a crear una función de JavaScript y va a decir cambiar estilo, todo junto. Ok, recuerden, no se asusten con este código, simplemente este es para que entiendan cómo insertar código JavaScript en HTML. By ID. Y le vamos a hacer este párrafo, lo ponemos aquí igual y aquí vamos a hacer algo diferente, vamos a dar estilos a ese párrafo por medio de JavaScript. ¿Ok? Entonces ponemos .style, .color para dar un color y va a ser igual a, vamos a ponerle un red, un rojo. ¿Ok? Entonces, perdón, entonces nos está faltando algo acá y es lo siguiente. Si yo lo hago de esta manera, vamos a comentar esta línea de código para empezar. Y aquí le agregamos un nombre, una palabra a este párrafo. Soy un párrafo, algo muy simple. Guardamos los cambios, vamos al navegador, tenemos el párrafo normal con sus estilos por defecto. Creamos un botón súper simple y hacemos un clic. ¿Qué pasa? Si yo lo hago de esta manera, no hace nada. ¿Por qué? Primero, yo tengo que llamar este documento JS desde mi index, desde mi documento HTML. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy creando la función de JavaScript, pero este documento HTML no sabe, no tiene el conocimiento de que este documento existe. Entonces, ¿cómo lo llamamos? Pues fácil, otro script, pero esta vez con un src para especificar la ruta donde se encuentra este documento JS. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Escribimos exactamente el mismo nombre y ya estamos apuntando a este archivo. ¿Qué es lo siguiente? Igual si yo lo hago de esta manera, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque este clic no tiene asignada ninguna función. ¿Y cómo lo asigno? Acá, igual el onClick, que yo había especificado acá al principio, pero yo le voy a decir acá que en el onClick me ejecute la función cambiando estilo. Entonces guardo los cambios, voy al navegador y cuando haga clic, fíjense que ya se cambió el color del estilo. Entonces, esto con 3 líneas de código no tiene presten mucha atención con esto. Con 3 líneas de código no tiene mucha diferencia. Entender cuál de las 3 formas es mejor. Si la forma 1, si la forma 2 o la forma 3 de agregar código JavaScript. Pero entiendan una cosa. De esta manera, fíjense que todo lo que escribimos en una sola etiqueta, en un solo elemento. Entonces, imagínate que tenemos muchos elementos, tenemos que validar un formulario, tenemos que crear un carrusel, tenemos que darle dinamismo a un menú de navegación. Entonces, es muy difícil controlar el código de esta manera y es bastante feo verlo así. El segundo método es un poco más sostenible, un poco más manejable, pero aún así mezclar código HTML con código JavaScript en un mismo documento no se ve bien. Y es por eso que la tercera forma es la mejor. ¿Ok? Es la que les recomiendo. Olvídense de estas dos, al menos que ustedes vayan a agregar
código a su documento HTML. Entonces empiecen a trabajar de esta manera, los estilos y los scripts, el código JavaScript por separado. Además, esto tiene dos cosas, habilidades, se podría decir, que no la tienen estas dos formas de agregar el código JavaScript. Y la primera es que yo puedo agregar acá más de una función. Yo podría crear aquí otra función que podría ser cambiar estilo 1, y aquí le voy a decir que en este caso yo no quiero cambiar el color sino el font size, y le voy a poner 100 píxeles. Entonces yo ejecutando la misma función cambia el color, pero simplemente yo vengo acá al código HTML. Fíjense, todo lo que presten mucha atención, lo único que voy a tener que cambiar en el documento HTML es el nombre de la función, y le voy a poner cambiar, cambiar estilo 1, el nombre de la otra función. Y fíjense que ahora el comportamiento va a ser diferente. Ahora cambia el tamaño. ¿Por qué? Porque es la segunda función. Entonces yo puedo llamar la función aparte, solamente especificando el nombre de la otra función. Y eso lo podemos hacer, esas funciones las podemos insertar en varias partes del código con esto nada más. Miren la diferencia entre esto y todo esto, o todo esto. Entonces les recomiendo manejar JavaScript desde un documento aparte. Otra ventaja es que este script yo lo puedo usar en más de un documento HTML. Entonces creo que ya les quedó claro de esta manera cómo insertar código JavaScript y cuál es la mejor forma, cuál es la que más le conviene. Entonces, los invito a que se suscriban al canal para que apoyen este proyecto y pueda seguir compartiendo mis conocimientos con ustedes. Dejen un like si creen que todo lo que aporto es de valor, y pues si lo desean pueden comentar también, ¿ok? Pueden comentar cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, cualquier crítica constructiva. Yo trataré de responder a la brevedad posible. Y pues por supuesto activen la campanita para que no se pierdan de más contenido. Y pues nos vemos en un próximo capítulo del curso de HTML. Hasta luego.